todos los niños de 11 hacia abajo a su salón de clases. Y Juan 5, continuamos en nuestro estudio verso a verso del Evangelio de Juan. Juan 5, versículo 30. Juan 5, 30. Y le puse como título a la enseñanza del día de hoy: se trata de Jesús. Juan 5, 30. Cuando estemos ahí, nos ponemos de pie, por favor, y lo vamos a leer alternadamente hasta el versículo 47. Empiezo yo, versículo 30, y ustedes el 31. Y dice así, ¿ya todos estábamos ahí? Juan 5, 30. Dice así: no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque aquel a quien Él envió, vosotros no creéis. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Señor, gracias por tu palabra escrita, porque como tú bien dijiste, tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Te ruego que esto no solamente se quede en un conocimiento intelectual, sino que un solo verso sea suficiente y baje a nuestro corazón y penetre, lo parta, lo transforme y no nos deje iguales, Señor. No queremos ser religiosos, sino queremos ser gente que te ame a ti, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Y no sé, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado? A mí alguna vez me ha pasado, no seguido, pero sí me ha pasado, que buscas algo y lo tienes en tus manos. ¿Dónde dejé mi celular? ¿No? Y lo estás buscando y lo traes en la mano así como, no, es el colmo. ¿En serio? ¿No? O la clásica, ¿no? Cuando usas lentes, te los subes. ¿Dónde están mis lentes? ¿Les ha pasado o solamente a mí se me va la onda así de grueso? ¿Les ha pasado que no encuentras algo y de repente dices, ay, aquí lo traigo, ¿no? ¿Les ha pasado que están buscando algo y lo tienen ahí? O la clásica de la mamá con los hijos, ¿no? Tráeme esto, y el niño y el hijo, no lo encuentro, y la mamá, si voy yo y lo encuentro, vas a ver, ¿no? Y llega la mamá y ¿qué hace? Lo encuentra y te dice, ay, lo tienes en la cara, casi te muerde, ¿no? El clásico, ay, está enfrente de ti, ay, no puede ser. Eso nos ha pasado. Tenemos algo y no sé qué pasa, pero lo perdemos de vista.
aunque lo tengamos, o estamos tan acostumbrados a lo mejor al tipo de escenario, lo perdemos de vista. Y aquí, lo que está pasando, lo que venía hablando el texto, es que en Juan 5 empezó hablando de ¿qué? La sanidad de un paralítico que tenía 38 años, que estaba en un estanque, y siempre algo pasaba en ese estanque que la gente sanaba, y él tenía 38 años y nomás no, y está ahí. Y bueno, llega Jesús y sana a este hombre que tenía 38 años ahí paralítico, y Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él recibe la sanidad de parte del Señor Jesús. Los fariseos, los religiosos lo ven que toma su lecho y empieza a caminar en el día de reposo, y ellos: ¡oh, pecado! ¿Cómo quebrantaste la ley? Porque para los judíos el sábado era un día tan especial y tan santo que ellos mismos, como decía hace 8 días Moy, empezaron a tener su propia interpretación de la palabra. Eran tan estrictos que hicieron su comentario del comentario de la Biblia. O sea, ya para poder entenderla tenías que leer el comentario del comentario, lo que dijo tal rabí. Y eran tan estrictos que se fue del mensaje original de la palabra. Tan así que cuando ven a este hombre tomar su lecho y caminar en el día de reposo, le dicen: ¿qué hace, no? ¿Por qué él quebranta el día de reposo? ¿Qué le pasa? Y él dice: pues yo no sé quién sea, el que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda. Con esa autoridad, lo que en 38 años yo no he podido vivir, con una sola palabra de su boca lo experimenté. Y este es el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Ellos empiezan a poner sus normas tan estrictas, y ahí mismo acompáñenme al versículo 16, 5:16, que estos hombres religiosos, 15, desde el 15, el hombre que fue sanado el hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que lo había sanado. Ya identificó: oh, ya sé quién es quien me sanó, fue Jesús. Y por esta causa los judíos perseguían ¿a quién? A Jesús, y procuraban matarle. ¿Por qué procuraban matarle? ¿Porque sanó al hombre? Ahí mismo dice: porque hacía estas cosas en el día de reposo. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ellos no se fijaron en que había sucedido un milagro. Ellos se fijaron en una cosa. Eran tan estrictos, tan perfeccionistas en sus propios comentarios. Como dice el dicho, ellos solo vieron el frijol en el arroz, la mosca en la sopa. Si tan rica que es. Vieron lo malo, según su interpretación de ellos. Ellos no dijeron: wow, 38 años que no caminabas y ahora estás... ¿Qué pasó? Este es mucho mejor que el doctor Simi. ¿Qué pasó? 38 años sin caminar y ahora estás caminando. No, ellos no se asombraron por el milagro. Ellos luego dijeron: estás rompiendo el día de reposo, pecado. ¿Cómo se te ocurre levantar tu lecho, cargar algo? Porque eran tan estrictos en sus leyes que ellos no caminaban más de cierta distancia, porque eso implicaba trabajo. Eran tan religiosos, tan perfeccionistas en su propia opinión. Vieron a este hombre sanado por Jesús y le preguntaron: ¿quién te sanó? Y él dijo: no sé, pero quien me dijo eso, me dijo: toma tu lecho y anda, aunque sea día de reposo, aunque hoy no se trabaje. Y ellos procuraban matar a Jesús por haber hecho un milagro en día de reposo, que para su interpretación era: eso es pecado. ¿Cómo es posible que trabaje en día de reposo, que muera? Verso 17, y Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Mi padre ahora trabaja y yo trabajo. Si veo a alguien que ha estado esclavizado por 38 años, el Padre me mandó a tener compasión. Lo voy a hacer. Pero el verso 30, ahora sí para entrar en el tema, esto fue el contexto. El verso 30 dice, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? La voluntad del que me envió, la del Padre. Jesucristo caminó en esta tierra con un fin, con una meta, de agradar a una persona. ¿A quién? ¿A los fariseos? ¿A los religiosos? ¿Sí? No, de agradar a su Padre. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Y Él dice, yo vine aquí a esta tierra para hacer la voluntad de mi Padre, pero según oigo, así juzgo. Y saben, Jesucristo tiene todo el poder de juzgar. Por eso en otros pasajes también dice que cuando estemos delante de Él, Él va a separar a unos a su derecha y a otros a su izquierda, y a unos les va a decir, venid benditos de mi Padre, entrar al gozo de su Señor. Y a otros a su izquierda les va a decir, no te conozco, vete al fuego eterno, hacedores de maldad. Jesucristo, Él vino y dio su vida en la cruz por nosotros, pero también va a ser un juez justo. Él no va a tomar por inocente al culpable. Cuando llegue ese momento en que tengamos que estar delante de Él y escuchar sus palabras, o izquierda o derecha, Él va a tener toda la autoridad y nadie se va a poder parar y decir, Jesucristo, qué injusto eres. Qué injusto. Nadie va a poder reclamar una sola vez nada ante Dios. Hay gente soberbia que, no sé si han escuchado, compañeros del trabajo, amigos que dicen, no, cuando yo llegue allá me va a escuchar. Tengo muchas cosas que decirle. Qué soberbia, qué ceguera. Jesucristo tiene la autoridad de juzgar, como Él dice, si yo juzgo, mi juicio es justo. Pero yo vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? También la palabra dice que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Jesucristo, en los contextos de Juan, vemos este famoso pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la voluntad del Padre, que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo Jesús. Pero, el que no cree ya ha sido condenado. Él solito está comprando su boleto. ¿Para dónde? Para una eternidad sin Jesús. Se define en una palabra, para el infierno. El que no cree en Jesucristo, él solito está comprándose su boleto. Como dicen en mi barrio, ya sacó boleto. Cuando no ponen su esperanza en Jesucristo, ¿cuánta gente allá afuera hay, tristemente, que rechaza abiertamente todo el mensaje de salvación a través de Jesús? Verso 31, y dice Jesús, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Está diciendo Jesús, a ver, de nada sirve que yo ando exaltándome a mí, autoexaltándome. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y aquí da un ejemplo de testigos, de personas que apuntaron a Jesús. Verso 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. ¿A qué Juan? Juan el Bautista. Y él dio testimonio de la verdad. ¿Quién fue Juan el Bautista? Fue un profeta que anduvo ahí en Israel. Dice que él se vestía con pelo de cabras y comía miel y langostas. Entonces Juan el Bautista caminó ahí entre el pueblo y él anduvo predicando este mensaje: arrepentíos y convertíos, arrepiéntanse. Y Juan el Bautista era tan duro en su mensaje que él decía: arrepiéntanse, generación de víboras.
¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Imagínate que llegue yo contigo como pastor, ¿no? Y te digo, llego con tu familia y les digo, arrepiéntanse ustedes, Pérez, generación de víboras. Y ¿qué onda con el pastor, no? Ya no nos ama, nos dijo generación de víboras. Si mi abuela no era así, era chismosa, pero no víbora, ¿no? Pero si yo les digo eso, serían así como, ay, voy a ir nunca a Calvary, el pastor es un grosero. Juan el Bautista se paró y decía, arrepiéntanse, generación de víboras. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces Jesús está diciendo, Juan vino. Él apuntó hacia mí. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él viene, del cual yo no soy ni siquiera digno ni de desatar la correa de su calzado. Ese es un primer testigo. Por eso está diciendo Jesús, a ver, que yo hable acerca de mí, no lo necesito. No sería verdadero. Pero ¿quieren un ejemplo de quién venía anunciando quién soy yo? De que mi testimonio es verdadero. Juan el Bautista. Verso 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo este ejemplo para que vosotros seáis salvos. Juan, él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros un tiempo en su luz. Juan llegó a tener discípulos, gente le seguía, gente lo consideraba como un profeta de Dios. Verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Por eso cuando Jesús sana a este paralítico, y aquí los religiosos ven que este paralítico estaba caminando, cargando algo en el día de reposo, fue de, pecador, está trabajando en el día de reposo. Y le dicen, ¿por qué traes eso? Y él dice, pues Jesús, el que me sanó, me dijo que caminara, que tomara mi lecho. Y ellos, ¿quién es ese desgraciado? Lo vamos a matar, porque te dijo que trabajaras en día de reposo. Y Jesús dice, las obras que yo hago dan testimonio que yo vengo de parte del Padre. El Padre es otro testigo, es quien atestigua quién soy yo. Verso 37. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. ¿Recuerdan en otros pasajes como Mateo, Lucas, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús y dice ahí que el cielo se abrió y bajó el Espíritu Santo como paloma y se escuchó una voz del cielo que decía, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia? El Padre estaba dando testimonio de este es mi Hijo, apuntaba hacia Jesús. Nunca habéis visto su aspecto, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, pero Él da testimonio de mí. Verso 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, ¿a quién envió el Padre? A Jesús. Vosotros no creéis. Está Jesús diciéndoles, ustedes religiosos son tan buenos para hacer una interpretación de la Biblia a su propia manera, de torcer la palabra a su propia interpretación, pero no se dan cuenta, no creen a quien el Padre envió, que soy yo. No están creyéndome a mí. Por eso el siguiente verso dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien el Padre envió en vosotros no creéis. Y viene, creo que el tema central de este mensaje: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los testigos apuntaron a una sola persona. ¿A quién? A Jesús.
Y Jesús pone un ejemplo de Juan el Bautista. Pero si nos vamos a las profecías, ya les he dicho anteriormente, en la palabra hay más de 300 profecías acerca del Mesías. Más de 300 profecías acerca del Mesías, de Jesucristo. Más de 300. Matemáticos, gente estudiosa, hicieron un cálculo y que es literalmente imposible, o una probabilidad así en billones de billones, que una sola persona cumpla siquiera 10 profecías. Siquiera 10. De las que están escritas en el Antiguo Testamento, de los profetas como Isaías, Jeremías. En los Salmos también se profetiza acerca del Mesías. Hay más de 300. Si literalmente es bien imposible, casi imposible, que 10 se cumplan, estos testigos apuntaban de va a venir el Mesías, viene el Hijo de Dios, el Salvador del mundo va a venir. Jesucristo, ¿saben cuántas profecías cumplió? Todas. Todas cumplió Jesucristo. Hay muchos testigos que apuntan a Jesús. La siguiente, por favor, bro. Pero déjenme darles este primer punto, una advertencia, un cuidado. Puedes estar leyendo la Biblia, pero perder el punto principal de ella. ¿Cuál es el punto principal de la Biblia? Lo acabamos de leer. ¿Cuál es? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y ellas son las que dan testimonio de quién? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Hemos dicho aquí, toda la Biblia es cristocéntrica. De Génesis a Apocalipsis hay un mensaje principal en la Escritura. ¿Cuál es ese mensaje principal desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Cuál es? ¿El hombre? Es Jesucristo. Toda la Escritura apunta a una persona, a Cristo Jesús. Por eso les decía, cuidado, porque puede pasarte lo de estos fariseos. Puedes pasar mucho tiempo en la Escritura, puedes llevar años leyéndola, ser un experto, incluso memorizar grandes pasajes y perderte de vista que se trata de Jesús. Ya les he compartido que antes de casarme, incluso yo hacía mis devocionales y les decía, Señor, ya confírmame, ¿es esta chica la que me gusta? ¿Ya ella va a ser? ¿Ella me va a decir que sí? ¿Va a ser Panchita la que me va a decir que sí? Amigos míos, que siguen siendo muy entrañables, llorando, llegaban conmigo y me decían, oh, ¿qué crees, bro? ¿Qué? Es que leí este pasaje y Dios me confirmó que es ella, ¿no? Y así de, ¿neta? Y llorando, ¿y qué creen? Pues no fue ella, ¿no? Pero en serio, eso me lo dijo un amigo, llorando, en el colegio bíblico donde yo estudié. Así, éramos unas literas, y en la litera de al lado, de repente escucho a mi amigo llorar, ¿no? Así de, ¿qué onda? ¿Qué te pasa, no? Y él, acá llorando, y así de, ¿qué te pasa, bro? No voy a decir ese nombre para no quemarlo, pero así de, ¿qué te pasa, bro? Y él así de, es que estaba leyendo este pasaje, creo que estaba leyendo Juan, fíjense, estaba leyendo Juan, y es que leí ese pasaje y Dios me confirmó que es ella, ¿no? Y yo, no manches, en serio, sí, bro, es ella, ¿no? Sí, es ella. Y ya no anda con ella, ¿no? Muchas veces así llegamos a la Escritura. Pensamos que la Escritura se trata acerca de nosotros, o de encontrar la respuesta que yo quiero, de encontrar, ya Señor, respóndeme, ¿es ella o no es ella? O ya debe ser este trabajo o no, como si fuera el horóscopo. Va a sonar de broma, pero hay gente que lo toma así la Escritura. Ok, Señor, háblame. Y le lee, no, pues Dios me dijo esto. Lo primero que lea, eso va a ser.
Y como ya les he dicho el chiste, ¿no? Que un cuate está todo deprimido y está, Señor, ya me quiero quitar la vida, pero tú háblame ya. Donde yo le abra, Señor, voy a escuchar lo que tú quieras que yo haga. Y abre y dice, y Judas se ahorcó, ¿no? Dice, ¡ajá! ¿No? Pero tristemente pensamos que la Biblia se trata de nosotros, como si fuera el horóscopo. La Biblia trata de una persona, por eso cuidado con perder de vista, cuidado con tener los lentes aquí y no darte cuenta que ahí los traes. Cuidado, la Biblia se trata de una persona y esa persona no eres tú, lo siento, no eres tú. Cuando se trató de ti y de mí, Él dio su vida en la cruz. Cuando se trataba de ti y de mí. Porque nos íbamos a ir al infierno sin Él. La Biblia trata de una sola persona. Exalta a una persona. Habla de una persona. Profetizó de una persona. Y ese fue Jesucristo. Ese fue Jesucristo. Ya les he compartido otros ejemplos. Donde yo me reunía antes en cierto tiempo. Estas iglesias que hacen demasiado énfasis en los dones, de repente llegó una mujer que era profeta y cada rato la invitaban. Y esta mujer nos dijo a nosotros, nos dijo al grupo de jóvenes, ustedes jóvenes, tú te vas a casar con ella y van a tener 2 hijos, y tú te vas a casar con ella, tú te vas a mí me dijo con quién me iba a casar según. Y oh, error. Cuando interpretas la Biblia pensando que trata de ti, qué peligroso. Hoy en día veo creo que esa falsa profeta, porque lo es, sigue enseñando, digo, qué peligro. ¿Saben cómo acabó ese grupo de jóvenes donde yo me reunía? Teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, no se casó con el uno con el que decía, porque pensaban que el mensaje y que incluso las profecías trataban de ti, de tu vida, cómo te iba a ir. El mensaje de la Biblia trata de una persona y es Jesucristo. Un consejo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decimos normalmente esto? Para que tenga sentido este comentario. ¿Cómo le decimos? La Biblia o la palabra de quién? La palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, ¿de quién trata? De Dios. La palabra de Dios, no de ti. Muchas veces piensas que el mensaje trata de ti y piensas que todo tiene que tener respuesta a tus necesidades, a tus dudas, a tus preguntas. Y sabes que lo va a hacer, pero en su respectivo tiempo. Y va a responder no conforme en lo que tú quisieras, va a superarte. Va a superar su mensaje. La palabra de Dios no es acerca de ti, es acerca de Dios. Este mensaje es acerca de Dios. Por eso cuando les decimos, tengan un tiempo de devocional, está perfecto. Tengan tiempo en la palabra, está perfecto. Hay gente que me dice, es que yo no entiendo, yo paso tiempo y leo y no entiendo. Cuando tú te des cuenta que te debes de acercar a la palabra para encontrarte con una persona y esa persona es Jesús, va a cambiar el sentido de por qué la lees. No te acerques como yo o mis amigos que lo hicimos cuando no estaba casado, para ver quién va a ser tu esposa y que Dios te diga sí, sal y conquista la tierra. Y tú, es que Dios me dijo que conquistara la tierra. Y es como, no quieras torcer tu voluntad o hacer tu voluntad y tratar de agarrar un versículo como excusa. Dios puso principios en su palabra, principios que no pueden ser violados. Como ya les dije, este ejemplo de esta mujer. Bueno, lo voy a tocar el punto. En este lugar donde venía, también nos enseñaron a declarábamos todo menos impuestos, ¿no? Declara. Bueno, familia, créeme, hice locuras, familia. Una vez nos mandaron a nuestro refrigerador de la casa y nos dijeron, van a abrir su refri y van a declarar el refri lleno. ¿Y qué creen que hice?
Pues llegué a la casa y abrí el refri y le dije, te declaro que vas a estar lleno, nunca vas a estar vacío. Familia, hice tantas tonterías porque pensaba que el mensaje de la Biblia tendría todo que ver conmigo. Estas personas, una ocasión, dijeron, traigan dinero, vengan acá, pongan los billetes aquí en el suelo, ¿no? Y ya pusieron billetes en el suelo. Créanmelo, no lo estoy inventando, ni lo vi, yo lo viví. Y pusieron billetes ahí en el suelo y dijeron, ahora van a caminar sobre los billetes y ustedes van a decir, yo declaro que soy próspero y el billete me va a servir. Y como yo estaba al frente, ¿quién fue el primero que pasó? Pues yo, ¿no? Y ahí estoy ahí, sí, me vas a servir dinero. Pero cuando esas tonterías, esas cosas, y lo digo así porque así lo son, esas cosas pasan cuando no te das cuenta que el mensaje de la Biblia no se trata de ti, se trata de una persona que es digno, se trata de Jesucristo. El Señor sabe que tu refri está lleno o vacío. El Señor sabe que a lo mejor tienes necesidades económicas. El Señor sabe que incluso tienes asuntos de salud. Créanmelo, muchas veces yo fui a orar a los hospitales y decía, declaro que vas a ser sano, porque su palabra dice, y créanmelo, esas oraciones en verdad son muy bien intencionadas, porque yo tenía una buena intención, pero bíblicamente incorrectas. Cuando deberíamos de orar, Señor, si es tu voluntad, puedes sanar a esta persona en el hospital ahorita, pero si tu voluntad es usar a los médicos o tratarlo o hacer algo más, hágase tu voluntad. Tu voluntad es el lugar más seguro. Pero a veces tristemente torcemos el mensaje de las Escrituras y seguimos corrientes que bíblicamente son incorrectas. Perdón si a alguien le incomoda esto, pero es la verdad. Hemos vivido siguiendo corrientes, mensajes falsos, interpretaciones de la interpretación, como estos fariseos. Ya les he dicho, familia, el día que yo me pare aquí y anuncie algo que no sea bíblicamente correcto, que esté torcido, no me hagan caso. Acúsenme con mi pastor. Se me fue el avión. Perdí el piso. Porque el mensaje de la Biblia se trata de una persona y es Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Verso 40. Pero ustedes que hacen su interpretación de la Biblia, religiosos, no queréis venir a mí para que tengáis vida. El mensaje y el llamado es claro, vengan a mí. En mí está la vida eterna, está diciéndoles Jesús. Pero ustedes hacen su interpretación y hacen sus oraciones que parecen santas y no me están viendo. No me están viendo que ya llegué, que ya se cumplieron las profecías y no me ven. Viendo, no ven. Familia, porque puede pasar el otro extremo. También conozco el otro extremo. Quieres ser tan estudioso de cada pasaje que dice aquí, que solamente lo conviertes en un mero conocimiento. Y de ahí no pasa. Me decía un amigo, Toño, cuando la palabra de Dios da el paso de aquí a aquí, es solo un paso, pero se marca toda la diferencia. Estos hombres religiosos, fariseos, eran tan estrictos en el estudio, o los escribas. ¿Saben que los escribas eran los encargados en copiar en papiros los originales? Y contaban cuántas letras
tendrían que haber de tal lado, ellos escribían de derecha a izquierda y contaban cuántas letras tenía que haber. Y cuando llegaban al nombre de Dios, ellos se iban, cambiaban la tinta, se bañaban, se cambiaban de vestiduras y escribían con tinta nueva el nombre de Dios. Eran tan estrictos, tan sabios en lo que hacían. Pero Jesús les dice: nunca me vieron a mí. Nunca me vieron. Verso 41. La que sigue, bueno, no leas por leer. No leas por leer. Estos hombres, les digo, eran tan estrictos, sabían cuántas palabras tenían que ver de una orilla a la otra y así copiaban y se bañaban y eran tan buenos en lo que hacían, pero tan ciegos en su caminar. Gloria de los hombres no recibo, verso 41. Mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. No tenéis amor de Dios en vosotros. Puedes ser celoso en cómo copiar los papiros de los originales. Puedes ser celoso en decir: eso que tú estás diciendo no es bíblico. Puedes hasta pararte como Toño aquí y decir: hay falsos profetas que me enseñaron a declarar todo menos impuestos. ¡Ah, qué fúchila! Cochinos. Eso es bíblicamente incorrecto. Y por el otro lado, el otro extremo, puede ser tan sabiondo y tan vacío, sin tener una intimidad con Jesús. Por eso Jesús dice: gloria de ustedes no recibo, porque los conozco. Ustedes no tienen el amor de Dios morando en ustedes. Verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirías. Muchos personajes se levantaron en esos tiempos y conseguían que la gente los siguiera. Si yo me parara aquí y hablara cualquier sarta de tonterías, a lo mejor habría quien me seguiría. Ahorita que veníamos en camino para acá, en la avenida hasta que les digo que luego pasamos y está el Pare de Sufrir, estaba ahí un cuate gritando bra, 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 y me dice mi esposa: ¿escuchaste cómo gritaba? Yo: sí, no sé, pero qué triste cada vez que veo esos lugares que sé que se está enseñando una falsa doctrina, una falsa enseñanza de la palabra de Dios, y veo que hay gentes ahí, digo: no puede ser. No puede ser que haya gente que siga a ellos. Pero Jesús les está diciendo lo mismo: si alguien más viene en su nombre, ustedes lo van a seguir. Yo vengo en el nombre de mi Padre y no se dan cuenta, no me siguen. Verso 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. El propósito que tenemos como Calvary Chapel, el propósito como yo aquí, como responsable, como pastor principal aquí en Calvary Chapel, y que tengo un pastor al cual le rindo cuentas, que por cierto viene en febrero. Mi propósito no es exaltar a mi pastor. Mi propósito no es exaltar a Calvary Chapel. Mi propósito no es que ustedes sean pastor dependientes. El propósito de mi casa para con mi hija es uno: buscar la gloria de Dios. De nada me sirve pararme y darles un mensaje bien estructurado y que lo grabemos y lo pongamos en redes sociales si solo llamo la atención a mi persona, si solo quiero exaltar a Calvary Chapel, Ecatepec. No quiero la gloria de los hombres, decía Jesús. Gloria de los hombres no recibo. Busco una gloria, es la del Padre que me envió. El propósito de estar aquí, en este lugar, es que Él sea glorificado, que Él se lleve toda la gloria, que Él sea conocido. Verso 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre.
Hay quien nos acusa. ¿Ustedes tienen a un ejemplo? Moisés, el que les dio los 10 mandamientos, ok. En él tienen su esperanza. Verso 46. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí habló él. De mí escribió él, está diciendo Jesús. Todo lo que escribió Moisés tenía un significado, una interpretación, era yo. Yo era el cumplimiento de los 10 mandamientos. Yo era el cumplimiento de armar un tabernáculo en el desierto. Yo fui el símbolo de cuando las serpientes mordió al pueblo en el desierto y miraban a la serpiente y sanaban. Estaban apuntando a que yo traería salvación, traería vida, pero no vieron, pero no lo vieron. Verso 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si no creen a lo que aquí está escrito, ¿cómo creerán? Familia, por eso es bien importante, escudriñemos la escritura. Por eso en Calvary Chapel algo que nos caracteriza es estudiar la palabra de Dios verso a verso, hacer énfasis en lo que Dios hace énfasis. A lo mejor va a llegar el día en que aquí va a hablar del adulterio. ¿Y qué crees? Vamos a tener que hablar del adulterio. Y si eso va a hablar a tu corazón y te va a decir, ¿qué crees? ¿Eres un adúltero? Deja más que te lo dijo el pastor, lo dice la palabra. Y un día vamos a hablar aquí de la mentira, porque si el pasaje va a hacer énfasis en la mentira, vamos a hablar de la mentira. Pero hay tantos lugares que hacen énfasis en tantas otras cosas, en trae tu dinero, trae tu dinero, trae tu dinero, en que háblale a tu refrigerador y dile, refrigerador va a estar lleno, te declaro lleno, en tantas otras cosas, pero no hacen énfasis en lo que la palabra de Dios hace énfasis. Es un peligro, porque nos podemos enfocar en cualquier otra cosa y perder el mensaje principal, que es Cristo Jesús. Si tú estás aquí y me estás escuchando y todavía no te estás quedando dormido, déjame te digo una cosa: necesitas a Cristo Jesús. Cuando vengas a Calvary Chapel, cuando en la semana abras la Biblia, léela para encontrarte con Jesús. En mi tiempo que llevo de cristiano he comprado todo tipo de Biblias. Hay Biblias que atrás dicen, ¿qué hacer cuando te sientes solo? Y te da unos pasajes, ¿no? ¿Qué hacer cuando tienes problemas? Y ahí dice, ¿qué hacer cuando pasas por circunstancias económicas difíciles? Y te da un chorro de pasajes. Y está bien. Pero puedes caminar buscando las respuestas a tus problemas aquí y perderte la comunión con Jesús. Familia, lean la Biblia, léanla, por favor, se los ruego. Léanla todos los días, pero no solo leerla por leerla. Léela para caminar con Jesús. Léela para caminar con Jesús. Pero está mal preguntarle cuando tengo problemas, entonces no me debo acercar. No, Él seguro tiene una respuesta para tu circunstancia. Seguro. Ya les he dicho, llegó un momento en mi vida que tenía tal confusión y tanto miedo de tomar decisiones, entre ellas si seguía hablándole a Beth o no, mi esposa, la que hoy es mi esposa. Y era de, no, Dios, ¿es ella, no es ella? Porque quiero guardar mi corazón, quiero guardar el de ella. Porque si no es mi esposa, entonces ya estuve platicando mucho tiempo con una mujer que no va a ser mi esposa. Y ya no guarda su corazón. Y yo ya estoy siendo pastor. Ya, en ese tiempo yo estaba en Texcoco, yo estoy siendo pastor. Qué mal testimonio. Y empecé con una guerra aquí en mi mente. Y era horrible, créanmelo, era horrible. Y de repente me fui, ya les he platicado esto, creo, me fui a un parque que estaba cerca de mi casa y así, a caminar y a caminar al parque dando vueltas. Señor, estoy escuchando a Goliat, me está atemorizando, me dice, te voy a destruir, vas a tomar malas decisiones, voy a destruir todo lo que tiene que ver contigo. Y yo tenía tanto miedo de tomar decisiones
Y le dije, Señor, ya escuché mucho a Goliat, ya lo escuché, ya me dijo que me va a destrozar, que voy a tomar malas decisiones, que voy a romper el corazón de una chica, que me van a romper el corazón, que ya lo escuché. Ya escuché todo eso. Pero Señor, no quiero mi voluntad en esto. En verdad dime, ¿cuál es tu voluntad en ello? Porque la quiero seguir. Y tampoco quiero andar con miedo. Yo estaba diciendo, yo no quiero andar con miedo. Qué horrible es caminar con temor. Señor, ¿puedes hablarme, por favor? ¿Puedes hablarme? Porque si algo que quiero hacer es glorificarte y te voy a obedecer. Y recuerdo que me senté y empecé a leer la palabra. Aventé como 3 capítulos así, leyendo. Y el mensaje fue muy claro hacia mi vida. Fue de, dame tu corazón. Dame tu corazón. Yo sé que los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de paz y no de mal, pero dame tu corazón. Porque el pasaje que leí era en Jeremías y el pasaje era, porque cuando tú no me des a mí tu corazón, no vas a romper un corazón, vas a romper muchos. Porque yo no soy quien gobierna tu corazón. Porque yo no soy tu Dios. Porque a mí no me adoras. Pero si vienes a mí y me buscas con todo tu corazón, porque me vas a buscar de todo tu corazón, tu futuro va a ser diferente. ¿Saben qué hice ese momento en el parque? Fue decirle, Señor, mi corazón es tuyo. Mi corazón es tuyo, te lo voy a dar. Y qué mejor lugar para que mi corazón esté guardado que buscando tu voluntad, que buscando tu gloria, que buscando lo que tú quieras. Si tú un día me dices, vete a China como misionero, lo voy a hacer. Y ya no voy a tener temor porque sé que mi corazón te pertenece. Por eso escudriñar. Y la lámina que sigue, por favor, bro. Escudriñar. Esa palabra escudriñar, cuando Jesús dice escudriñar las escrituras, esta palabra escudriñar es un análisis o examen minucioso de algo tratando de comprender su funcionamiento o sus características. Escudriñar, ok, dijiste, no sé qué es escudriñar. Cuando Jesús les dijo escudriñar, pues no sé, pues escudriñar es eso. Es hacer un examen minucioso para comprender su funcionamiento, sus características. Es inquirir, es observar, es indagar, es hurgar, ¿no? Cuando dicen que estás hurgando en las cosas, estás buscando algo hasta encontrarlo. Es rebuscar una y otra vez, es rebuscar hasta encontrarlo, es investigar. Por eso Jesús dice, escudriñen, busquen y rebusquen, busquen y rebusquen, observen bien, no solamente un vistazo superficial. Escudriñen bien, observen bien en las escrituras. Se trata de mí. Jesús les estaba diciendo, pueblo, se trata de mí. Lo contrario a escudriñar, ¿saben qué es? Lo contrario a escudriñar es distraerse hasta abandonar, pasando por desatender. Jesús les está diciendo a ellos, escudriñen, porque ustedes están haciendo lo contrario a escudriñar. Se han distraído tanto en cosas tan técnicas que han llegado a abandonar el propósito principal de las escrituras, que el propósito de las escrituras principal soy yo, y me tienen de frente y quieren matarme. Viendo no ven. Familia, volvamos a las escrituras, volvamos al mensaje que aquí está, al mensaje puro. No seguir falsas doctrinas, no seguir un mover, por muy bonito que suene. Volvamos a las escrituras, escudriñemos, indaguemos, rebusquemos. ¿Eso exalta a Jesús? ¿Eso exalta a Jesús? Yo sé que muchos de aquí pasamos por circunstancias difíciles y que lo primero que queremos hacer es llegar para que Él nos dé una respuesta. Ya Señor, se van a componer las cosas en mi familia. Ya Señor, va a sanar a esta persona que tanto amo. Ya, respóndeme. Cuando la respuesta es el mismo.
Cuando el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahí les voy a contar esta historia. Había una persona como yo, recién graduada de un colegio bíblico, estudió muy bien cómo preparar un sermón, cómo pararse en un púlpito. De hecho era más formal que yo, hasta de corbata se ponían ahí en el púlpito y todo muy bien. Y le dicen a este hombre en un pueblito ahí en la sierra, ¿no? Le dicen, oh, tú te acabas de graduar, ya vimos tu diploma de este colegio, también preparado. ¿Puedes leer por favor el Salmo 23? Y este joven se para y lo lee así, la entonación correcta, respetó las comas, muy bien la gramática, y lo lee así de, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y lo leo y todos así, wow, qué preparación de este hombre, chulada, yo me quiero inscribir ahí, ¿cuánto cobran, no? Y de repente le dicen al pastor de esa iglesia, ahí ese pastor fiel, ahí en la sierra, humilde, con sus guarachitos, pero fiel ahí, le dicen, ahora pastor, ¿puede usted por favor también leer el Salmo 23? Y este pastor, fiel, humilde, no preparado como el estudiante, pero empieza a leer el Salmo 23 de tal forma que la gente empieza a llorar. Dice, el chico conoce el Salmo, pero el pastor conoce al pastor del Salmo. ¿Conoces al pastor del Salmo? Volvamos a las Escrituras. Se tratan de Jesús. Conoce el Salmo 23. Pero más que conoces el Salmo 23, por favor, conoce al pastor del Salmo 23. El que va contigo aunque andes en valle de sombra y de muerte. El que sabe lo que estás viviendo. Porque puedes tener la solución a tus problemas y caminar sin él. ¿No fue lo que Dios le dijo a Moisés? ¿Sabes qué? Ya no aguanto a este pueblo rebelde, de todo se queja. De todo se queja. Les doy agua porque les doy agua de la roca. Que no les doy, que porque no les doy. De todo se quejan. Ya no voy a ir con ellos porque me van a hacer, me van a encontrar y los voy a destruir. Y dice Moisés, no Señor, no. Porque si tú no vas con nosotros, no nos saques. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques. Aunque tengamos todas las bendiciones de la tierra prometida, si tu presencia no va, no nos saques, por favor. ¿Conoces al pastor del Salmo? Él sabe lo que estás atravesando. Claro que lo sabe. Claro que puede hacer algo en tu circunstancia en específica que necesitas literalmente un milagro. Pero ¿conoces al pastor del Salmo o solo te conformas con que tus problemas se solucionen? Escudriña las Escrituras, dan testimonio de mí, porque es mejor que camines con el pastor de las ovejas y no solo con las ovejas. Ya les he dicho, conozco muy malas doctrinas, conozco muy estrictas doctrinas. De nada me sirve aquí pararme y criticar, qué falsas doctrinas, esa profeta. O ser, no, tiene que ser demasiado estricto esto bíblico. Y en los dos aspectos, nunca ver a Jesús. No tener yo una comunión con Él. De nada me sirve pararme aquí y preparar un sermón sin yo amar a Jesús. De nada me sirve yo llamarme pastor sin ser pastoreado por el buen pastor. ¿Conoces al pastor del Salmo? ¿Has escudriñado la palabra por conocerlo? Porque cuando lo conoces, sabes lo que a Él le agrada. Porque cuando lo conoces, te duele lo que a Él le duele. Porque cuando lo conoces ya no quieres más ofenderlo. Porque cuando lo conoces quieres abandonar tu pecado. Porque cuando lo conoces verdaderamente, de nada te sirven los años que lleves de conocer o de leer la Escritura. Porque quieres solamente agradar al buen pastor. Quieres abandonar el pecado. Quieres aborrecer lo que Él aborrece y amar lo
que Él ama. No te pones a coquetear con el pecado de hola, ¿cómo estás, pecado? Le das la espalda porque busca su corazón. ¿O estás siendo un religioso? En serio, familia, ¿vienes como esos fariseos? Que es fácil señalar cuando alguien la riega, pero perder a Jesús. Volvamos a la Escritura. Volvamos a la Escritura. La Escritura habla de una persona maravillosa, hermosa, incomparable. Es Jesús. En Génesis, este Jesús fue quien tomó el lugar de Isaac cuando iba a ser sacrificado por su padre. En Éxodo fue el cordero que fue sacrificado para que el pueblo no muriera. ¿Lo conoces en toda la Escritura? Si yo te pregunto, oye, en el libro de Samuel, ¿dónde identificas a Jesús? No, pues todavía ni nacía. Bueno, ¿quién fue Jesús? En Samuel. ¿Quién fue Jesús en el libro de Levítico? ¿Quién fue Jesús en Números? En Deuteronomio. Ay, pastor, no, así ya es muy bíblico. ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es Jesús en Apocalipsis? El que tiene ojos como llama de fuego. Ves su vestidura resplandeciente, su rostro resplandeciente como el sol. ¿Sabes que la imagen ya no es de un Jesús crucificado? ¿Sabes que Él resucitó? ¿Sabes que Él venció la muerte? ¿Que ese pastor del Salmo puede caminar contigo? ¿Sabes eso? ¿Sabes que en Apocalipsis declara la adoración para Jesús? Que día y noche le dicen santo, santo, santo. El cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, la honra, el imperio por siempre. ¿Sabes que esa es la adoración que Apocalipsis describe de Jesucristo? ¿Conoces a Jesús? ¿O solamente presumes de años de cristiano? Porque conoces mucho, pero estás vacío aquí abajo. Porque puedes decir, eso es una falsa enseñanza, una falsa doctrina. ¿Y tu corazón vacío del pastor? Yo no quiero pararme aquí a criticar a otros. No. Quiero pararme a que esta palabra primero me penetre a mí. Primero me cambia a mí, porque ¿saben qué? Tengo mi carácter. ¿Saben qué? También tengo tentaciones. ¿Saben qué? Pero también tengo una pasión. Y es Él. Quiero agradarlo a Él. Quiero dejar el pecado que tenga que dejar con tal de agradarlo a Él. Porque cuando llegue delante de su presencia, no voy a llegar con mis credenciales y sacarla, mira, Pastor Jesús, yo fui el pastor de Calvary. Y Él me va a decir, sí, yo soy el pastor del Salmo 23. Oh, perdón. Conoce a Jesús. Lee la Escritura para conocerlo a Él. La intención de estudiar verso a verso es para que Él sea exaltado, para que vea su hermosura. Por eso Jesús les dice a ellos, no se dan cuenta, el Padre me envió, hay testigos que hablan de mí, ustedes están ciegos. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, pero solo leen por leer. Creer en lo que está escrito acerca de Jesús te va a llevar a caminar en amor. ¿En amor a quién? En amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si lo que estás leyendo no te está llevando a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, déjame te digo algo muy honestamente, estás leyendo mal. Si lo que estás leyendo no te está llevando a amar a tu prójimo como a ti mismo, déjame te digo algo.
estás leyendo mal. Jesús dijo, en estas dos se cumple todo lo que está escrito, en amar a Dios con todo tu corazón y en amar a tu prójimo. Si no lo estás viviendo, familia, de nada va a servir que vengas sin faltar cada domingo a Calvary Chapel. Si no estás amando a Dios, de nada sirve. Si no estás amando a tu prójimo, ¿cómo estás leyendo? ¿Estás escudriñando? ¿Estás rebuscando hasta encontrar de Jesús? Porque cuando te encuentras con Jesús se te pega, quieres ser como Él. Ya les he dicho, yo tengo mi carácter, pero quiero ser como Jesús. Leo los evangelios, digo, ¿cómo Él trató a las personas? Antes de empezar a pastorear, yo quería ver cómo Jesús trató a las personas, cómo trató cuando pecan, cómo trató cuando estaban en cierta circunstancia, cómo fue. Quiero aprender de Jesús. Quiero que un día me Cristo confundan por mi vida. ¿Te están Cristo confundiendo? No, pastor. A mí me confunden. Bueno, qué triste. ¿Oramos? Señor, buen pastor. En lo personal quiero ser como ese pastor que conocía al pastor del Salmo. Que sabía a qué huele el pastor del Salmo. Señor, quiero pasar tiempo en tu palabra, lo necesito. Pero no para que se quede en un conocimiento que me haga un juez perfecto de otras personas, pero no juez de mi corazón. Señor, quiero escudriñar de tal forma que cuando encuentre algo en tu palabra sea a ti. Porque yo sé que tú puedes caminar conmigo en mi matrimonio, que tú puedes caminar conmigo en mi llamado, que tú puedes caminar conmigo en mi trabajo. Buen pastor. Si hemos leído mal, si hemos interpretado mal y no te hemos encontrado cada que venimos a tu palabra, porque terminamos no amándote, porque terminamos haciendo lo que tú aborreces, porque terminamos tratando mal a nuestro prójimo o siendo soberbios, pensándonos mejores que otros, perdónanos. Perdónanos. Gracias por este pasaje que contrasta personas que leían y no veían. Pero tú dijiste escudriñar, rebusquen, indaguen, hurguen hasta encontrar. Que se trata de ti, Jesús. Que siempre se ha tratado de ti. Perdónanos por muchas veces acercarnos a la palabra pensando que se trata de nosotros, porque podemos tener la solución a nuestros problemas, podemos tener la respuesta a nuestras preguntas y a lo mejor no tenerte a ti. Señor, te ruego que como Calvary Chapel Ecatepec podamos vivir estas dos cosas: amarte a ti con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente y las fuerzas, y amar a nuestro prójimo. Si no, será un bonito club social, pero no tu iglesia. Que te amemos, que amemos tu palabra, que no nos creamos mejores que otros, que sí seamos firmes en lo que tú dices, pero no para enorgullecernos, sino para amarte. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.